Pasando de este tema al otro, volvemos con Ape Porro. ¿En qué estamos, doctora? Bueno, el lunes que viene, 25 de Sí. noviembre, es el día, se conmemora el Día de la Prevención contra la Violencia contra las Mujeres. Ujú. Y como sabemos, lamentablemente Argentina fue noticia hace poco porque en la ONU fue el único país que votó en contra de la prevención de este tratado que se firmó sobre la prevención contra la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. Escuchaba el otro día una noticia donde creo que fue a Guillermo Francos, donde se le preguntaba sobre esto. Obviamente no pudo dar una respuesta en concreto Ujú. al respecto de por qué habían votado en contra, pero la verdad esto es bastante coherente con el tipo de políticas públicas que se implementan y que reagudizan una situación que ya convive y coexiste con nosotras y con, en realidad, en muchos países, por eso se siguen firmando estos tratados, que tiene que ver justamente con la violencia de todo tipo que se ejerce contra cierto grupo poblacional y que tiene que ver con una perspectiva de género. Y justamente con respecto a esto y tratando de marcarlo un poco en nuestra columna, un tipo de violencia que existe también por parte de los estados es justamente la falta de políticas públicas con una perspectiva de género. Y nosotros siempre charlamos con respecto al uso, consumo de sustancias y siempre, más allá de que hay muchas sustancias que han sido endemoniadas o se le ha puesto un tinte de que siempre tienen un uso que es negativo, una connotación negativa con su uso, como puede ser la planta de cannabis, por ejemplo, también sabemos que existen usos terapéuticos. Siempre empieza a aparecer ahí entonces la línea delgada de la gente que tiene anécdotas donde dice, a mí el uso, por ejemplo, de la planta de cannabis me salvó la vida, me sacó dolores, mejoró mi calidad de vida, pude controlar síntomas que tenían que ver con alguna cuestión de salud mental, redujo los síntomas de los tratamientos o de las mismas enfermedades con respecto al cáncer, como también tenemos mucha gente que pone mucha resistencia porque existen los consumos problemáticos tanto de cannabis como de muchísimas otras sustancias, algunas que entran dentro del plano de la legalidad y otras del plano de la ilegalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy contando de lo que se votó en la ONU, de lo del lunes y de los consumos problemáticos? Hay una nota que salió que vamos a tratar de reflotar en el diario La Nación en julio de este año, que se llama Nos tildan de drogadictas y por qué nadie se ocupa de las mujeres que consumen, que justamente hace un relevamiento acerca de algunas historias de mujeres que consumen y las dificultades que tienen en sí las mujeres para llegar a solicitar ayuda cuando tienen un consumo problemático, y los dispositivos y las políticas públicas que muchas veces son inexistentes con respecto a esto. Bueno, en esta escalada también se sumaron varios representantes del periodismo en las últimas horas, como por ejemplo Eliana Calabró, que es la politóloga, ¿no? De las Calabró es la que no baila. No, esa es Eliana es la que Claro, yo baila. pensé que era la No, actriz. Marina Calabró es. A ver. Sí, Marina Calabró es la que trabaja en Rivadavia. sí. Y ayer vieron que particularmente en un municipio, no me acuerdo de qué provincia, se celebró el Día del Hombre y era Sueto. Y a esto se sumaron varias de las mujeres del periodismo disidentes de las cuestiones de género. Entonces Marina Calabró planteaba, se sumaba a esta cuestión y decía, bueno, para eso se inventó el cupo en vez de igualar, porque no hay nada para igualar, nos degrada, porque nos tienen que dar el lugar solamente por la condición de ser mujer y no por nuestras condiciones. Bueno, un grupo de gente como además los que militan también. Acá tenemos en la experiencia de Valeria Rodríguez, que plantea que todo lo que tiene que ver con denuncia de abuso sexual es falsa denuncia, en defensa muchas veces de los padres denunciados o de familias que tienen pugna en denuncias de estos tipos. Pero bueno, es evidente que hay un revival de la temática, ¿no, doctora? Eso es lo que se está sintiendo y que, como decimos, recrudece la inexistencia de algunas políticas públicas y que tiende a pensar que esto entonces va a empeorar, afectando, por supuesto, el acceso a la salud y la calidad de vida de muchas mujeres o disidencias.
Algunos datos como para tener en cuenta con respecto a lo que son consumos problemáticos en Argentina es, por ejemplo, que en Argentina, de los centros especializados para internación con respecto a consumos problemáticos, 13 centros solamente son para mujeres, exclusivos para mujeres. Esto es importante pensarlo porque muchas de esas mujeres viven en situación de vulnerabilidad, seguramente están más afectadas por la pobreza, tienen hijos, entonces las condiciones y las características que tienen que tener esos centros hacen que tal vez requiera de cierta exclusividad. En contraste, esos 13 centros están solamente distribuidos en 8 provincias de todo el país. Y en contraste con 63 centros para varones. Esto y 10 centros que hay mixtos. Ok. Estas diferencias en general hace un tiempo tendrían un sentido porque históricamente siempre fueron más el porcentaje de las personas que consultan o que tenían un registro de consumos problemáticos, el mayor porcentaje siempre fueron varones. Pero ahora, sinceramente, está pasando que se está equilibrando el consumo problemático en hombres y en mujeres. Pero no, eso no se traduce en mejorar la calidad del acceso ni en mejorar las políticas públicas con respecto a esto. De la línea 141, que es la línea justamente que existe del estado de ayuda para solicitar ayuda con respecto a consumos problemáticos, de los llamados que se hicieron de personas que llamaban para pedir ayuda para alguien de su entorno o de su familia, el 83% lo hicieron mujeres. Es bastante binario los resultados, pero es como para entender a fines prácticos. Lo hicieron mujeres. Ahora, para cuando son para sí mismos, solo el 23% lo hicieron mujeres. Entonces hay una facilidad de su rol de cuidadoras para cuidar a otros antes que para solicitar ayuda. Cuando se realizaron estas entrevistas, entonces se trata de entender cuáles son las barreras, tanto culturales, económicas, que llevan a la dificultad en el acceso, tienen que ver justamente con el peso social que cae sobre estas mujeres y la vergüenza que sienten de tener que consultar tanto en su entorno familiar, porque se han sentido rechazadas o les da vergüenza de ser que consumen, como socialmente, la dificultad que después esto le trae al momento de querer sostener una carrera educativa o laboral. Y muchas veces también miedo a que si tienen hijos, les saquen esos hijos. Entonces son mujeres que lamentablemente hay un estigma en el que incurren, habla la nota de que los hombres en general, cuando no tienen empleo y tienen un consumo problemático, en general hablaba de que incurren, está el estigma de que incurren en la delincuencia y en las mujeres el estigma de que incurrirían en la prostitución, el trabajo sexual. Bastante reducido el espectro, ¿no? Sí. En ambos casos. Sí, Digo, sí. se droga, no lo resuelve, afana, se droga, no lo Por resuelve, eso, puta. el estigma es el que recae sobre este tipo de personas, pero también hay que ponernos a pensar qué salidas laborales les estamos ofreciendo, qué espacios de contención terapéutica estamos ofreciendo y que hoy en Argentina la mayor parte de los centros ambulatorios en general están centrados en lo que es el AMBA. Entonces, para que una mujer tal vez de otro lugar acceda a un lugar terapéutico, tiene que viajar de cientos a miles de kilómetros y muchas de esas veces tiene también hijos que tal vez no tiene dónde dejarlos. Entonces, empezamos a pensar en un panorama donde la dificultad en el acceso no tiene que ver nada más con la voluntad o no de querer abordar terapéuticamente un proceso, sino también de una realidad social en la que se impide. Pensar en todo esto y pensarnos realmente en un momento donde el Estado está invisibilizando, negando y hasta rechazando poner, aunque sea simbólicamente, una postura de prevención contra la violencia, pero no estamos hablando nada más de violencia física, literal, sino también de la misma violencia que ejerce el Estado al negar realidades donde dejan por fuera e invisibilizan a un grupo de gente muy grande, que es el grupo de gente, sinceramente, que sostiene además al país, porque el trabajo de las mujeres, el trabajo invisibilizado, y el trabajo de cuidado es el que sostiene al país. Y sin ponernos a pensar en cómo recae también este estigma social, que tal vez eso es importante también en el día a día, en la cotidianeidad de quienes estamos escuchando y hablando de estos temas, de que a la mujer se la saca de ese rol de cuidadora y le cae el peso porque en general es una conducta más masculinizada, la del consumo o del abuso de una sustancia. Entonces,
Es como que, bueno, está con un peso social y una condena social justamente por esto. Hablaba de que la mayor parte de las mujeres que concurren a un centro de ayuda lo hacen solas o alguna vez acompañadas de alguna amiga, mientras que, por ejemplo, los hombres suelen consultar acompañados de una hermana, madre, pareja, familiar, donde cuando el hombre va y pide ayuda, es como, bueno, bien, está pidiendo ayuda para salir de este problema, y la mujer muchas veces tiene que terminar corriéndose de su rol de madre o cuidadora y también es juzgada por esto. Sí, Entonces, que además los estigmas son un poco más feos, ¿no? Porque el hombre es como no tiene, o por lo menos en la opinión pública estoy diciendo, ¿eh? No digo que yo piense eso. Pero como no está esta condición de, bueno, es el que tiene que ser el cuidador de la familia, no está fallando en nada, solamente está fallando como sujeto de la sociedad. La mujer que está fallando en su rol de cuidadora es, ahí la tenés, ¿no ves? Viste que está todo el día tomando falopa y deja a los pibes. Se la cuestiona no ni siquiera tanto por el hecho del consumo, sino por el rol que no ocupa en la sociedad. exactamente. Producto de la problemática que tiene. Exactamente, cae en Ah, realidad estoy muy ese filoso de doble, Moreto, ese doble peso, el del consumo y el de dejar su rol de cuidadora como si estuviera 100% obligada a hacerlo. Algunos datos que ofrece también esta nota, que a quien le interesa el tema, la verdad es una nota extremadamente completa. Sacaron datos de la Red de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, el CEDRONAR, y, por ejemplo, sabemos que dispositivos territoriales comunitarios ambulatorios mixtos hay 136, pero en su gran mayoría están ocupados por hombres. De mujeres, casas de atención y acompañamiento hay 15, comunidades terapéuticas conveniadas, ninguna, porque son o de varones o mixtos, y solamente, como decíamos, casas convivenciales comunitarias exclusivas para mujeres, 13 en todo el país, contra 63 exclusivas de hombres y contra 10 mixtas que son ocupadas mayormente por hombres. Por eso ayer escuchaba la noticia de que, bueno, vamos a tener un espacio ambulatorio, este ¿Viste? espacio que ahora va a estar cedido del Hospital Pena al municipio, que es importante pensarlo porque si no, acá lo único que había cerca era el que está yendo a Punta Alta. Claro. Pero también empezar a pensar que, bueno, en las cercanías tal vez estamos necesitando, si estamos viendo una problemática, si estamos viendo que esta problemática no es nada más excluyente de los hombres y que las mujeres también consumen, que tenemos que empezar a preguntar esto en todos los espacios que podamos, de todas las instituciones que tenemos responsabilidad de preguntar, no solamente instituciones de salud, también tiene que haber dispositivos y políticas públicas que acompañen y también que acompañen entendiendo las realidades de estas personas. Pero aparte, Bel, cuando vino Paula Echeverría antes, creo que, no, ya era concejala cuando vino acá. Sí, Sí, ya no había hace se- mucho que... Claro, No, hace vino y un mes. anunció parte de este proyecto. Bueno, Ujú. finalmente la cesión de tierra se hizo, quedó efectiva y ahora se inicia la licitación que tengo entendido. En las próximas horas el municipio va a comunicar quiénes van a participar de esta licitación y de qué manera se puede participar de un espacio que, bueno, de la misma manera que vos decías para Capital, bueno, va a ser también un centro de referencia del sur del país hasta acá. ¿Va a ser Digo, mixto? Creo que sí. Sí, por lo que me dijeron a mí, sí. Sí, va a ser mixto. Lo que, bueno, también, ojo, a tener en cuenta, no va a ser un centro de día a las 24 horas. No, Hasta no, donde es yo- ambulatorio. Es ambulatorio, por eso. También son cosas que hay que tener en cuenta. Acá, miren, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no tiene dispositivos de internación para mujeres. En todas esas provincias que dijimos. ¿Dónde están y qué está pasando entonces con las mujeres que necesitan atención, acompañamiento? Si es que realmente nos preocupa o solamente queremos juzgarlas y decirles, bueno, estás en una situación vulnerable, no. Señalarlas con el dedo, claro. Creo que sinceramente esto, a ver, obviamente no es algo que empezó a pasar ahora, esto es algo que viene siendo una problemática, que no hay una actualización de las políticas públicas, que no se piensa con respecto al abordaje con un respeto a los derechos humanos y a contemplar a las personas como sujetos de derechos cuando estamos hablando de usos y consumos de sustancias.
y como siempre hay una cuestión segregatoria que deja a las mujeres y a las disidencias por fuera y niega las realidades que tienen estas personas y vulnera obviamente sus derechos de calidad de vida y en salud. Así que va a ser importante sostener estos espacios, estar atentos y defender, porque por lo menos con lo que vienen proponiendo, veamos a ver si el Estado tiene algún gesto el día lunes con respecto a esto, pero que también se traduzca no solamente en el día de, sino también que se traduzca en políticas concretas, empiezan a tener en cuenta a la salud de las mujeres, niñas, adolescentes y disidencias, que también se ven afectadas por los consumos problemáticos. Lo veo difícil, Belén. Ayer, por lo menos, en el cierre del G20, más allá de que el presidente no participó de la foto final, todo un dato, institucionalmente algunos amigos que conozco y amigas de los espacios del hermoso amplio, de la hermosa amplia avenida del medio, y algunos sectores de amigos también donde comparto café, opiniones y discusiones políticas del sector de la derecha argentina, se hubieran quejado y hubieran puesto el grito en el cielo por la institucionalidad, ¿no? Cómo no participa el presidente de la foto final del G20. Pero bueno, algo sí pasó, evidentemente, más allá de que el presidente estaba en esta propuesta loca y estrambótica de armar una ONU paralela, tuvo que igualmente ceder y firmar el documento del proyecto de Brasil del presidente Lula en esta nueva agenda del 2030 con respecto a la campaña contra el hambre, que obviamente, a ver, chicos, el planteo ¿es una campaña que va a resolver el hambre en América Latina? Y yo no creo que a corto plazo lo vaya a resolver, pero por lo menos pone algunos ejes de discusión en cuanto a los estados-nación, de dónde hay que poner el foco en los próximos 6 años, claro, con respecto a la situación del hambre, particularmente en un continente que ofrece mucho en mano de obra y materia prima y recibe poco en redistribución de riqueza y posibilidad de que la gente acceda a la comida. Básicamente eso. ¿Va a salvar el mundo con esto Lula? No, pero es un documento que si te lo ponen en la mesa a la hora de discutir entre los 20 países más importantes del mundo... Pero aparte, ¿por qué no lo firmarías? Pones el gancho. Claro. Bueno. Yendo, pobreza cero. ¿Qué sé yo? Bueno, claro, como Mauricio. Sí. Pobreza cero. Bueno, no sé por qué no accedía al presidente a la firma de este proyecto. Lo hizo finalmente. Nadie le pregunta después. Che, ¿por qué no quisiste salir en la foto? No, sí, bueno, por che, eso... ¿por qué no le querías poner la firma? Bueno, esa es la respuesta que le hace el presidente después con esos tweets a la prensa. Doctora, tengo una pregunta más. ¿El jueves pasado fue la movilización? ¿O el viernes? No, el viernes. El viernes pasado, me había olvidado de echarle ¿Viste? eso. El viernes pasado fue la movilización de la Marcha Nacional de la Marihuana, que se hizo en varios lugares del país. Pero lo que es anecdótico es que justamente en Capital Federal, que hace 20 años que se marcha y que se ponen stands, escenarios, van ONGs, activistas, con respecto a poder solicitar justamente políticas públicas que tienen que ver desde la ley de salud mental y que se garantice oportunamente hasta la ley de cannabis medicinal, o poder reclamar justamente que hoy en día usuarios y usuarias de cannabis medicinal no están pudiendo ni solicitar sus registros, ni poder cultivar tranquilos, porque sigue conviviendo de una manera errática con la ley de estupefacientes que se solapan y que los ponen en riesgo. Lo que sucedió es que a las 11 de la mañana estaban en la vereda, enfrente del Congreso, iban a empezar a armar el escenario con todos los permisos pedidos, con toda la organización, la misma que desde hace 20 años. Y fue la primera vez que la policía reprimió a quienes estaban ahí. Quisieron armar un gazebo pequeño porque estaban esperando desde hacía rato que la policía los dejara poder armar, y cuando armaron el gazebo para poder ponerse abajo, porque hacía mucho calor y sinceramente estaban debajo del sol, la policía les empezó a pegar y les prohibió que armaran el gazebo, que sería como Tenemos una las sombrilla imágenes, Moreto, gigante. si la podemos ver. La mandé recién al grupo. A ver si... Sí, mandé La verdad bueno. es que algunas compañeras del colectivo de reflexión sobre los consumos, que van como dispositivo de reducción de riesgos y daños,
fueron agredidas, violentadas por la misma policía. Había adultos mayores que son usuarios de cannabis terapéutico que estaban ahí presentes que también fueron agredidos. Pero aparte, convengamos, Obviamente Belén, que se hizo una denuncia por esto en fiscalía. era poca gente. No, fue sí se No nota. Y tiene- aparte mirá, eso, si esto- tenían los permisos, o sea, no, Esta no es entiendo. la imagen. Ese es el No, Tiene gazebo, audio, ¿eh? mirá. porque querían armar ese gazebo. O sea, ya es ilógico. No es ilógico. En su lógica es Qué el brazo papeloneros. armado que a ellos tanto les gusta. Somos 4 pelotudos que queremos armar una cara. Pero aparte que no tiene nada, o sea, ni No siquiera están no es cortando la cerrado. calle, no están gritando, no están tirando, no sé, petardos, ni Y bengalas, ni aparte prendiendo fuego. ponele, que tampoco se justifica, ¿no? Pero ponele que fuera algo cerrado, una carpa cerrada y digas, bueno, porque no se puede controlar. ¿Está abierto? No, o sea, Es no como un tiene ningún paraguas sentido. gigante. Claro. Es un gazebo, nada más. Y ahí se ve cómo le pegan a la gente. No, te juro que estas son las cosas, porque bueno, hay algunas... Hay algunos caballitos de batalla que tiene el gobierno, como son los sindicatos, los gremios, las agrupaciones sociales, etcétera. Pero digo, una comunidad que más tranqui que las movilizaciones canábicas en Argentina, no hay. O sea, no no están hay... asociadas a eventos problemáticos. No hay un de hecho, registro. suelen estar muy cuidadas. No hay un registro que diga antecedentes de situaciones problemáticas o de violencia en una marcha canábica. Y además que había gente grande, estaban armando un stand, o sea, ya el nivel de locura que maneja... igual esto es responsabilidad de Jorge Macri, porque la policía que actuó es la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es raro, yo te juro que no... O sea, no lo entiendo, porque es armar un gazebo y es, nada, preparar unos panfletos ahí, charlar. Tampoco la movilización nacional del cannabis tiene muchísimo más impacto la que hacemos en Mayo. mayo. Está bueno, es una cosa de sumarse a la cuestión nacional también, pero no es una movilización, no son las 62 organizaciones peronistas frente al Ministerio de Trabajo. Es una movidita ahí, tranqui. Iba a haber un evento y la gente se retira para su casa. O sea, que no se pudo hacer. Hubo gente que fue y resistió, obviamente, en ese espacio, sin armar absolutamente nada, ni el stand, ni los gazebos, ni el escenario, ni absolutamente nada, que resistió en ese espacio, pero también lo que empiezan a generar es un miedo. Entonces la gente se corre de algunos espacios. Mientras ofrecen esta violencia a personas que quieren que se garantice un programa que está marcado en una ley, que dice que el uso, conseguimiento médico de una planta, y a nosotros cada vez nos exigen más cosas para poder hacer esto, el gobierno actualmente, una nota que salió en las últimas 24 horas, es que dispuso que todos los medicamentos que no sean bajo receta médica estén exhibidos. Ahora ya es como que vos no vas a la farmacia y le pedís al farmacéutico o lo farmacéutica, sacás. sino que van a estar en góndolas. Te lo llevas, como si fuese un caramelito. Entonces, justamente esta desregulación que empiezan a tener los medicamentos, ¿a quién favorece? A laboratorios, a farmacéuticas. Lo que buscan es que consumas de una manera, obviamente, donde hay un mercado que está desregulado. Entonces, no es que esto es, quieren protegerte y no exponerte a una sustancia. Hay una situación ilógica con respecto a cómo se manejan con ciertas plantas y ciertas sustancias y después cómo se manejan, obviamente, cuando detrás y del otro lado hay empresas y multinacionales. Qué panorama este año, doctora, ¿no? Estábamos hace 2 años en PLH, cuando era la primera temporada de este programa, hablábamos de un novedoso programa nacional que tenía que ver con la industria del cáñamo, que dejó de existir en los primeros 6 meses de esta gestión. O sea... Teníamos, me acuerdo que los primeros meses, en 2021, 2022, salió el programa de cannabis medicinal, ampliaron el tiempo, generan diplomaturas. Hoy en día en Argentina hay diplomaturas en un montonazo de universidades nacionales y de provincias. Se generaron también diplomaturas de instituciones médicas, la Asociación Médica Argentina. Cada vez es más extendido el conocimiento que existe real y evidencia científica, el CONICET, estudios, congresos.
Y ahora empieza a pasar esto que es un retroceso donde se cierra o se interviene el ARICAME, el programa de cannabis medicinal está acéfalo, el INASE tiene una dilación también en lo que es la inscripción de semillas. Entonces, y lo único que sigue avanzando en este caso es justamente la regulación de otro tipo de sustancias, como en este caso medicamentos que no requieren de receta médica y que ahora van a estar disponibles en las góndolas. Básicamente lo sacaron de los kioscos, pero ahora las farmacias van a ser kioscos que van a tener ahí los medicamentos como si fueran caramelos, lo cual va a ser un riesgo completo para la gente